El 13 de febrero pasado, la Casa Blanca, que ya se convirtió prácticamente en un circo de payasos con trajes caros y corbatas rojas, anunció un plan que podría desatar una subida generalizada de aranceles en todo el planeta. Donald Trump ha dicho que hay una palabra que le gusta y es precisamente aranceles, y las considera como la palabra más bonita del diccionario. Ciertamente aranceles suena como a perfume francés, pero más bien huele a proteccionismo barato y a guerras comerciales. Todavía a estas alturas no sabemos cuál es la magnitud de la tragedia que todo este relajo económico va a provocar, pero no nos agarra por sorpresa. Donald Trump lleva años repitiendo que los aranceles son su fetiche económico y que los considera como si fueran una especie de Viagra para la balanza comercial. Y aquí estamos, al borde de un desastre global, porque a un tipo al que le gusta jugar con fuego le dieron el poder allí en Estados Unidos. Voy a tratar de explicar de la manera más concisa y precisa por qué los aranceles de Donald Trump no van a reducir el déficit de cuenta corriente de Estados Unidos y cómo sí este episodio podría ser el clavo final en el ataúd de la globalización económica. De una vez le adelanto, no va a terminar bien. Una de las motivaciones de Donald Trump para imponer aranceles es su obsesión lunática con el tema de la cuenta corriente. Según Donald Trump, tener un déficit en la cuenta corriente significa que los extranjeros, los otros países, le están robando dinero a Estados Unidos. Y por increíble que parezca, a estas alturas no ha habido nadie que logre explicarle con crayolas y palitos cómo es que sucede que Estados Unidos esté con un problema precisamente por su déficit. Y es que el problema es que Estados Unidos vive como si fuera un spring breaker, gasta más de lo que tiene para beberse todo lo que no puede, para complacer a gente que no le gusta y pide prestado para pagar los daños una y otra vez. A ver, expliquemos rápidamente. ¿Qué es la cuenta corriente? De este lado del río lo conocemos como déficit y es básicamente la diferencia entre lo que un país exporta y lo que un país importa. Si un país importa más de lo que exporta, que es justamente el caso de Estados Unidos, entonces tiene un déficit de cuenta corriente. Esto se compensa emitiendo deuda externa, o sea, pide prestado al resto del mundo. O todavía dicho de unas palabras más llanas, usa la tarjeta de crédito global para comprar cosas que con su lana efectiva no alcanza a adquirir. Ahora bien, cuando un país emergente hace esto, pues obviamente puede terminar en una crisis financiera si los extranjeros deciden cortarle el crédito. Pero resulta que Estados Unidos no es un país emergente, es el matón del barrio, el fanfarrón de la colonia, el presuntuoso que dice que sabe, el jactancioso de la oficina, el bravucón, el petulante, el chulo, el ostentoso, el matasiete, el perdonavidas del planeta que siempre sigue y consigue que le fíen una y otra vez, ronda tras ronda tras ronda, sin que nadie le pregunte si tiene $1 para pagar. Todo el mundo le fía a Estados Unidos. La cuenta corriente negativa de Estados Unidos es culpa, en parte, de Wall Street, que prácticamente es un antro de codicia y excesos que produce activos financieros como si fueran pan caliente, activos financieros que en realidad no cuestan lo que dicen que cuestan. Y vamos a hacer un poquito de memoria. En el 2006, el déficit de cuenta corriente alcanzó su punto más bajo, menos 5.9% del Producto Interno Bruto, y lo peor de todo el asunto es que coincidió con la burbuja inmobiliaria y la crisis de la subprime. Básicamente, eso sucedió porque todo el mundo quería activos de Estados Unidos y Estados Unidos, pues sí, los vendía, pero los vendía a un valor muy superior de lo que en realidad valían y con un futuro incierto. Y por supuesto que el planeta pagó las consecuencias. Vamos a decirlo de otra manera todavía más llana posible. ¿Cómo podría realmente Estados Unidos eliminar el déficit de cuenta corriente? Pues eliminando a Wall Street, ¿sí? Si reventaran ese casino financiero y trasladaran todo, por ejemplo, a Frankfurt, pues entonces Estados Unidos tendría que comprar sus activos en Alemania y voilà, se acabó el déficit de la cuenta corriente.
Claro que esto es más o menos que imposible, porque también, por supuesto, se colapsaría la economía global, pero pues al menos no habría aranceles, eso sí lo podremos decir. Pero bueno, volvamos al mundo real. El tema del anuncio de Donald Trump podría ser ya el clavo final en el ataúd de la globalización económica, porque desde los años 70 el comercio mundial ha crecido exponencialmente. En los 70 representaban el 25% del PIB global. Hoy, en pleno 2025, y gracias precisamente a las políticas locas del gasto, aunque no tenga dinero, ahora representan el 63% del producto global. Las políticas de America First, o sea, que el resto del mundo se joda, pues obviamente están haciendo que el planeta avance y esté prácticamente en el borde de un retroceso económico histórico. Obviamente que este tema de la globalización pues también ha tenido sus pros y sus contras. Por un lado, ha reducido los precios de muchos productos y eso, aunque le pudra el hígado a la amenaza naranja, se lo debemos a China y su afán de clonar todo lo que cae en sus manos. Punto a favor. Pero por otro lado, también ha dejado a muchos trabajadores occidentales colgando de la brocha, especialmente a los de las industrias que compiten directamente con China. Y está el ejemplo de reciente de Francia, en donde los trabajadores de ciertas industrias vieron caer sus ingresos entre 1997 y el 2015 debido precisamente al aumento de las importaciones chinas. Porque sí, producir caro y resulta que llega otro güey y vende barato, pues ¿a dónde cree que va la gente? Pero a ver, también hay que equilibrar las cosas. No significa esto que el comercio con China sea malo. No, para nada. Lo que significa es que los gobiernos deberían de ayudar a los trabajadores a adaptarse a la nueva realidad en lugar de ponerse a poner aranceles como si fueran curitas para detener una hemorragia económica. Uno de los conceptos más básicos de la economía es la ventaja comparativa. Básicamente significa que aunque un país sea bueno en todo, es mejor que se especialice en lo que hace relativamente mejor y compre el resto de lo que no sabe hacer al extranjero. Esa es la lógica económica más viable. Por ejemplo, imagínese a Lionel Messi, que dejara de jugar fútbol para dedicarse a la jardinería. Pues todo el mundo coincidiría en lo mismo. Sería un desperdicio de talento en un océano de jardineros. Introducir aranceles a la carta que cambien por producto y país es como intentar reinvertir la rueda usando un trinche martillo. No solo desvirtúa el principio de la ventaja comparativa, sino que también causa pérdidas de productividad en todo el planeta. Y lo peor de todo es que podría marcar el fin del libre comercio, ese sueño utópico que nos ha dado desde smartphones baratos hasta aguacates disponibles todo el mendigo año. Sucede y México es protagonista en eso. Pero en resumen, el plan de Trump es como intentar apagar un incendio echándole gasolina. Los aranceles no van a solucionar el déficit de cuenta corriente de Estados Unidos, pero sí van a joder la economía global. Y mientras tanto, el resto del mundo se va a quedar mirando, preguntándose cómo carajos fue posible que un país tan poderoso esté dirigido por gente tan estúpida que parece no entender ni los principios más básicos de la economía. Es por eso que le digo que la cosa no pinta bien y no va a terminar bien. Y más vale que estemos preparados. El libre comercio en este momento, ahora sí, está en peligro. La globalización podría ser cosa del pasado y todo porque a un tipo le gusta la palabra aranceles sin poder entenderlas. ¿Qué tiempo, señor Don Simón? Por cierto, la fuente para los conceptos y las teorías económicas que le he presentado en este episodio corresponden a un documento que dio a conocer Sergi Beasco, profesor agregado de Economía de la Universidad de Barcelona y que fue difundido primero en la plataforma editorial australiana de The Conversation, para que luego después los chairos y los solovinos y la bola de mequetrefes que como friegan y friegan digan que no me documento y que digo puras sandeces.